Termina una semana donde se ha visto con total claridad el desmoronamiento imparable del sanchismo. El gobierno de España sencillamente no existe, es un auténtico espejismo. Aquí hay un gobierno fantasma. Sánchez no tiene presupuestos, Sánchez no tiene una mayoría parlamentaria para gobernar y para legislar, y no la tiene porque sus socios de investidura le han abandonado. Sus socios acuden al Congreso de los Diputados con un único objetivo, que es humillar en público a Pedro Sánchez y a todo su gobierno, y desde luego eso tiene otras consecuencias, y es que sí hay otras mayorías parlamentarias que permiten aprobar cuestiones centradas en lo que verdaderamente preocupa a los españoles. Eso sucedió en el pleno de ayer, gracias a una ley en la que el Partido Popular introdujo enmiendas, y gracias a esas enmiendas nosotros ayer hemos conseguido en el Congreso de los Diputados la recuperación de las indemnizaciones a los afectados por los retrasos continuos de Renfe, y nos ha permitido además defender, gracias a esas enmiendas en esa ley de movilidad sostenible, defender que se recuperen las paradas y las frecuencias de autobús en la España rural que el gobierno de Pedro Sánchez había eliminado. Sánchez no tiene acción política alguna, solo tiene un comité de bloqueo, un gobierno del bloqueo, con el que intentan boicotear a toda costa la acción política de la alternativa que representa el Partido Popular. Primero, con un uso perverso de la mesa del Congreso de los Diputados, donde se paralizan las leyes impulsadas por el Partido Popular, leyes que tienen su toma en consideración aprobada y que, por lo tanto, debieran tramitarse, primero en ponencia, luego en comisión y finalmente en pleno, pero que de forma torticera y antidemocrática paraliza la ministra 23 de Pedro Sánchez, Francina Armengol. Este es un gobierno que utiliza, lo explicaba Alfonso Serrano, las comparecencias parlamentarias del presidente del gobierno para dar cuenta de la acción de su gobierno, para atacar de forma desleal a las comunidades autónomas, a los gobiernos autonómicos del Partido Popular. Vaya ejercicio de deslealtad institucional sin precedentes que practica Pedro Sánchez. El fiscal general del Estado ha manchado su toga de fango. Hace 19 años, un fiscal general del Estado nombrado por un socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, el señor Conde Pumpido, dijo, y leo textualmente, que las togas de los fiscales debían mancharse con el polvo del camino. Lo dijo en aquel momento para justificar que la Fiscalía se pusiese al servicio del gobierno. Ahora, García Ortiz ha ido mucho más lejos, y no es que haya manchado la toga con el polvo del camino, es que ha llenado la toga del barro de la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez. Serán los jueces los que digan si debe ser condenado por el grave delito de revelación de secretos o no. Lo que es lamentable es que el presidente del gobierno se atreva a señalarle el camino a los magistrados del Tribunal Supremo. Desde luego hay motivos de sobra para que el fiscal general del Estado hubiese dimitido ya de su cargo, o para que el gobierno de España le hubiese exigido ya su renuncia al cargo. Quien tiene como función principal denunciar, perseguir los delitos, se ha sentado esta semana en el banquillo del Tribunal Supremo por presuntamente haberlos cometido. Eso es ensuciar una institución como la Fiscalía General del Estado y ponerla al servicio del partido del gobierno. Con respecto a la ruptura, es Junts quien ha anunciado que abandona al gobierno y que no cuente Pedro Sánchez más con su apoyo, y por lo tanto esa es la manifestación que han hecho. Y es verdad que ayer, en el debate de las enmiendas, han apoyado unas del Partido Popular y no han apoyado otras, en consonancia con lo que ya habían hecho, con lo que ya habían votado en el Senado, ¿no? Por lo tanto, creo que es a Junts a quien le corresponde aclarar en qué grado y en qué medida han decidido abandonar al gobierno de Pedro Sánchez. Lo que sí ha hecho Junts es presentar una enmienda a la totalidad a todas las leyes del gobierno de Pedro Sánchez. Y lo que sí ha dicho Junts es que el gobierno
que no va a contar con presupuestos generales del Estado para el 2026. Estamos acabando el año 2025 y España vive de la prórroga de los presupuestos generales del Estado del año 23, aprobados ni siquiera en esta legislatura, sino en el final de la legislatura anterior. Este es un gobierno que no puede aprobar presupuestos, no ha podido aprobarlos a lo largo de toda esta legislatura y, por lo tanto, creo que la situación de soledad parlamentaria de Pedro Sánchez es más que evidente, por mucho que se resista y por mucho que crea que yendo a un programa de Radio 3 oculta la situación dramática en la que él se encuentra. A mí me gustaría tener en España un presidente del gobierno que se centre en gobernar, en gestionar, en resolver los problemas de los españoles, y no un presidente del gobierno ensimismado, en sí mismo, un presidente del gobierno que vive instalado en la frivolidad más absoluta. Creo que ha declarado ayer en Radio 3 que es un fan enfervorizado de Rosalía. Pues yo le recomiendo que, ya que le gusta tanto y que creo que se ha escuchado el disco de cabo a rabo y de forma continuada, yo le recomiendo que reparen una de las canciones que se llama La Perla, porque quizás se pueda sentir retratado en ella y porque creo que muchos de los españoles, cuando la escuchan, pues no sé por qué les ha venido a la cabeza el nombre de Pedro Sánchez y su desgobierno. Creo que en estos momentos Pedro Sánchez se ha convertido en la perla de España. Mire, yo lo que creo es que la presidenta Isabel Díaz Ayuso lo que estaba haciendo es defender nuestro Plan Nacional de Inmigración que hemos presentado y que desde luego nos separa radicalmente de las posturas que defiende Vox y nos separa radicalmente de las posturas que defiende el Partido Socialista. Nosotros no defendemos la política de puertas abiertas, de barra libre a la inmigración ilegal que defiende el Partido Socialista, ni defendemos las posturas de Vox que dice inmigrantes fuera. En nuestro país hay 1 millón de puestos de trabajo que no se cubren y eso quiere decir que España necesita mano de obra. Y en nuestro plan lo que defendemos es que todos aquellos inmigrantes que quieran venir a España a desarrollar un proyecto de vida, a aportar y a trabajar y a sumar a nuestra economía, tienen las puertas abiertas. Y creo que eso es lo que ha querido decir ayer la presidenta Isabel Díaz Ayuso en su intervención. No estamos en posiciones maximalistas. Ni la política de barra libre a la inmigración ilegal que defiende el Partido Socialista, ni la política de Vox de inmigrantes fuera de España. No, España necesita una inmigración regular, ordenada, y todos los que quieran venir a trabajar, a aportar a la economía española, tienen las puertas abiertas. Queremos ser su país. No, creo que Isabel Díaz Ayuso explicaba perfectamente lo que quería decir. Por cierto, creo que una frase similar empleó Óscar Puente y no he visto ninguna polémica al respecto. A favor de la inmigración regular, todos los que quieran venir a España a trabajar tienen las puertas abiertas. Somos un país de acogida, somos un país de emigrantes. Yo soy gallego y durante décadas los gallegos hemos emigrado a otros países en busca de oportunidades que en España se nos negaban y por lo tanto claro que somos perfectamente receptivos a esa inmigración legal, ordenada, regular y que el que quiera venir a nuestro país, porque aquí se vive bien y aquí hay oportunidades laborales, tiene las puertas abiertas. Los que quieran venir a delinquir se tienen que ir de España y el gobierno de España se tiene que encargar de que los que incumplen la ley estén fuera. Los que delinquen no tienen lugar en España. Los que quieren venir a trabajar, a aportar, a sumar, a desarrollar un proyecto de vida, este es su país. Yo creo que el problema de Bolaños es que quiere decirle a los medios de comunicación cómo deben interpretar las noticias, los informes o los dictámenes. Ya lo hizo con la Comisión de Venecia. El informe del abogado general, que será vinculante para lo que decida finalmente en próximas fechas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el informe lo que señala es que la ley de amnistía vulnera la tutela judicial efectiva en varios sentidos. Y esa es una realidad como un templo. Y eso es lo que dice el dictamen, algo que ha querido obviar en el día de ayer el señor Félix Bolaños. ¿Por qué vulnera la tutela judicial efectiva? En primer lugar, deja sin efecto resoluciones judiciales firmes. En segundo lugar, genera una interferencia clara del poder legislativo sobre el poder judicial. En tercer lugar, trata de forma desigual a los ciudadanos, porque ha sido una ley redactada para beneficiar a personas con nombres y apellidos. Y en cuarto lugar, es que afecta a los perjudicados,
Por lo tanto, esta es una ley, y lo señala el dictamen del abogado general, es una ley que vulnera la tutela judicial efectiva. Si al abogado Félix Bolaños, bueno, al abogado no ejerciente porque creo que lo han expulsado del Colegio de Abogados de Madrid esta semana, si al abogado expulsado del Colegio de Abogados le parece que no es grave que la ley de amnistía vulnere la tutela judicial efectiva, oiga, pues nada, bienvenido el señor Bolaños, ¿no? Creo que hace una lectura parcial y creo que esa euforia en la que se ha instalado el señor Félix Bolaños, bueno, pues me suena un poco parecido a cómo interpretaba los dictámenes de la Comisión de Venecia, ¿no? Con respecto a las conversaciones con Vox en relación con la gobernabilidad de la Comunidad Valenciana, yo creo que el Partido Popular y Vox coinciden en la necesidad de blindar la gobernabilidad en esta comunidad, darle estabilidad a un gobierno que hasta el momento ha funcionado de forma razonable y que no tendría ningún sentido no finalizar esta legislatura, que es, sin lugar a dudas, la legislatura de la reconstrucción. Creo que hemos sido capaces, hace apenas unos meses, de llegar a un acuerdo para aprobar los presupuestos de la reconstrucción, presupuestos que están en vigor, presupuestos que contemplan una serie de actuaciones para beneficiar a la provincia de Valencia y compensar el daño causado por las riadas del 29 de octubre del año pasado, y por lo tanto yo confío en la altura de miras de ambos partidos. Yo creo que vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo. No podemos dejar tirados a los valencianos. Para dejar tirados a los valencianos ya está el Partido Socialista, antes, durante y después de las riadas. Y creo que si hemos sido capaces de trabajar de la mano durante todo este tiempo, nada hace pensar que no seamos capaces de llegar a un acuerdo para la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat Valenciana y que antepongamos el interés general por encima del interés partidista. Creo que vamos a ser capaces y creo que los valencianos lo sabrán valorar. Creo que hay un gobierno que funciona, un gobierno que está gestionando las consecuencias de la Dana, especialmente en la provincia de Valencia, y creo que ahí están las ayudas concedidas a lo largo de todo este tiempo para avalarlo, ¿no? Si la Generalitat Valenciana ha sido capaz de resolver el 60% de las ayudas solicitadas por los afectados y el Gobierno de España tan solo ha alcanzado un 17% de ejecución de esas mismas ayudas, creo que, desde luego, el Gobierno de la Generalitat Valenciana está siendo útil a los valencianos y que para tener un gobierno inútil ya está el de Pedro Sánchez. Nosotros no vamos a decir eso de si necesitan ayuda que la pidan, ni vamos a salir por piernas como ha hecho Pedro Sánchez de Paiporta. Nosotros estamos dando la cara y desde el gobierno, desde las instituciones, haciendo frente a las necesidades de la provincia de Valencia. Y creo que va a imperar el sentido común, el interés general y que vamos a ser capaces de cerrar un acuerdo. Y sobre las conversaciones, yo creo que cuando alguien quiere llegar a acuerdos con otra parte, creo que la discreción en las conversaciones es señal de respeto mutuo. Y yo, desde luego, creo que ese va a ser nuestro comportamiento durante los próximos días.